Bienvenidos un día más a mi canal, su rincón favorito para descubrir los secretos y las últimas novedades de las producciones otomanas que nos roban el corazón. Espero que estén teniendo un día fantástico y que estén listos para sumergirse conmigo en un tema que sé que les va a encantar. Hoy vamos a hablar de reconciliaciones, de segundas oportunidades y, sobre todo, de ese momento mágico en el que dos almas que se aman deciden volver a unir sus caminos. Y lo haremos a través de algunas de las parejas más queridas de las series turcas, esas que nos han hecho suspirar, llorar y gritar frente a la pantalla. El simbolismo detrás de la entrega de llaves, ese gesto que va más allá de la simple posesión de un espacio, es un reflejo de la confianza, el compromiso y la promesa de construir un futuro juntos. En el mundo de las dicis, las series turcas, este momento a menudo se convierte en un clímax emocional, un punto de inflexión que marca el inicio de un nuevo capítulo en la historia de amor de nuestros personajes favoritos. Pero antes de empezar, quiero pedirles un favor rapidito. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de las series turcas tanto como yo, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo y, lo más importante, suscríbanse al canal. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos, donde siempre les traigo las últimas noticias, los mejores análisis y, por supuesto, mucho amor turco. Ahora sí, vamos al lío. Hoy nos centraremos en la entrega de llaves, ese momento que simbólicamente representa un nuevo comienzo, un nuevo hogar, una nueva oportunidad para construir un futuro juntos. Y vamos a empezar, por supuesto, con la pareja que inspiró el título de este vídeo, Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Será que la ficción se está convirtiendo en realidad? Como saben, Kerem y Hande, además de ser talentosísimos actores, fueron una de las parejas más queridas y mediáticas del mundo del espectáculo. Su romance, que floreció durante el rodaje de la exitosísima serie Senkalkam, nos enamoró a todos. Su química era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Pero como suele pasar en la vida real, su relación llegó a su fin, dejándonos a todos con el corazón roto. La noticia de su ruptura fue un mazazo para los fans, quienes habían seguido de cerca cada paso de su romance, desde las primeras miradas cómplices hasta las declaraciones de amor públicas. Su historia, que parecía sacada de un cuento de hadas moderno, se había desvanecido en un mar de rumores y especulaciones. Senkalkam, para quien no la conozca, es una comedia romántica que cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar arquitectura en Italia, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y adicto al trabajo, también conocido como Robot Bolat. Por un giro del destino, sus caminos se cruzan y, después de una serie de malentendidos y situaciones cómicas, se ven obligados a fingir ser pareja para conseguir sus propios objetivos. Obviamente, como toda buena comedia romántica, el amor verdadero termina floreciendo entre ellos. La premisa de la serie es sencilla, pero la ejecución es magistral. Los personajes son entrañables, las situaciones son divertidas y la química entre Kerem y Hande es palpable. La serie explora temas como la ambición, la perseverancia, la familia y, por supuesto, el amor en todas sus formas. La serie fue un éxito arrollador a nivel mundial, catapultando a Kerem y Hande a la fama internacional. Su interpretación de Serkan y Eda fue simplemente mágica, y su relación fuera de la pantalla solo hizo que la serie fuera aún más popular. Todos estábamos obsesionados con ellos, con sus fotos juntos, con sus declaraciones de amor, con su complicidad. Las redes sociales se inundaban de hashtags dedicados a la pareja, los fans creaban montajes y vídeos celebrando su amor y cada aparición pública era analizada al detalle. La Hanke manía era un fenómeno global. Pero volviendo al tema de la reconciliación, últimamente han surgido muchísimos rumores sobre una posible reconciliación entre Kerem y Hande. Se les ha visto juntos en varias ocasiones, se han dejado mensajes sutiles en las redes sociales y, lo más importante, se les ve radiantes y felices. Y de ahí surge la pregunta que todos nos hacemos, ¿será que están pensando en dar el siguiente paso y volver a compartir un hogar? ¿Será que la entrega de llaves está a la vuelta de la esquina? Las fuentes cercanas a la pareja han guardado silencio, alimentando aún más la incertidumbre y la expectación. Algunos tabloides turcos incluso han publicado fotos borrosas de lo que parecen ser Kerem y Hande juntos en un restaurante, aunque la calidad de las imágenes dificulta la confirmación. Los fans, por su parte, se aferran a cada pequeño detalle, a cada like en Instagram, a cada comentario en las redes sociales, como pruebas irrefutables de que el amor ha renacido entre ellos. Obviamente no podemos confirmar nada, pero la esperanza es lo último que se pierde.
Y como buenos fans de las series turcas, nos encanta soñar con finales felices, tanto en la ficción como en la vida real. Ojalá que Kerem y Hande nos den una alegría pronto. Imaginamos una casa con amplios ventanales, un jardín lleno de flores y una cocina donde ambos puedan cocinar juntos, riendo y compartiendo momentos especiales. Visualizamos noches de cine acurrucados en el sofá, paseos románticos por las calles de Estambul y escapadas a lugares paradisíacos. Soñamos con un futuro lleno de amor, felicidad y éxito para esta pareja que ha cautivado los corazones de millones de personas en todo el mundo. Pero no solo Kerem y Hande nos hacen soñar con reconciliaciones y nuevos comienzos. Hay otras parejas de series turcas que también han superado obstáculos y han demostrado que el amor verdadero puede con todo. Y ahora vamos a hablar de una de ellas, Ömer e İpek de la serie Gönülda. Gönülda es una serie turca de drama familiar que ha conquistado los corazones de millones de espectadores. La serie cuenta la historia de tres primos, Taner, Ramazan y Veysel, que viven en un pequeño pueblo de Anatolia y sueñan con inventar grandes cosas. Pero además de sus sueños de inventores, la serie también explora temas como el amor, la amistad, la familia y la tradición. La ambientación rural, la sencillez de los personajes y la calidez de las relaciones interpersonales han sido claves para el éxito de la serie. Gönülda es un reflejo de la vida en los pueblos de Anatolia, con sus costumbres, sus tradiciones y sus valores. Ömer e İpek son una pareja secundaria en la serie, pero su historia de amor es una de las más conmovedoras. İpek es una joven maestra que llega al pueblo para trabajar en la escuela local. Ömer es un hombre sencillo y trabajador que vive con su familia en la granja. Desde el primer momento İpek y Ömer sienten una fuerte atracción el uno por el otro, pero su relación se enfrenta a muchos obstáculos. La llegada de İpek al pueblo supone un choque cultural para Ömer, quien se siente atraído por su inteligencia, su independencia y su visión del mundo. İpek, por su parte, se siente atraída por la bondad, la humildad y el sentido del humor de Ömer. Uno de los principales obstáculos es la diferencia de clases sociales. İpek es una mujer educada y moderna, mientras que Ömer es un hombre humilde y tradicional. Además, İpek tiene un pasado complicado que la atormenta. El pasado de İpek, marcado por una relación fallida y un sentimiento de culpa, le impide abrirse completamente a Ömer. Ella teme repetir los errores del pasado y lastimar a Ömer con sus inseguridades. Ömer, por su parte, debe luchar contra los prejuicios de la comunidad y demostrar que el amor verdadero puede superar cualquier barrera social. A pesar de todo, İpek y Ömer luchan por su amor y finalmente, logran superar todos los obstáculos. Su perseverancia y su fe en el amor verdadero les permiten construir una relación sólida y duradera. En un momento crucial de la serie, Ömer decide construir una casa para İpek en la cima de la montaña, un lugar simbólico que representa su amor y su compromiso. La entrega de las llaves de esa casa es uno de los momentos más emotivos de la serie, un símbolo de su reconciliación y de su decisión de construir un futuro juntos. La casa en la cima de la montaña se convierte en un refugio para ambos, un lugar donde pueden escapar del ruido del mundo y conectar con su amor. La construcción de la casa es un acto de amor y dedicación por parte de Ömer, quien invierte su tiempo y su esfuerzo en crear un hogar para İpek. Es un momento que nos recuerda que el amor verdadero puede superar cualquier barrera, incluso las más difíciles. La historia de Ömer e İpek es un ejemplo de que el amor puede florecer en los lugares más inesperados y que las diferencias sociales no son un obstáculo insuperable. Gönülda es una serie que nos enseña el valor de la familia, la amistad y el amor. Es una serie que nos hace reír, llorar y reflexionar sobre la vida. Y la historia de Ömer e İpek es un claro ejemplo de que las reconciliaciones son posibles si hay amor y compromiso. La serie nos invita a creer en la bondad humana y a valorar las pequeñas cosas de la vida. Ahora, vamos a hablar de otra serie que también nos ha regalado momentos inolvidables de reconciliación y entrega de llaves, Kiral Kask. Kiral Kask es una comedia romántica que cuenta la historia de Defne Topal, una joven camarera que se ve obligada a aceptar un trato inusual para salvar a su familia de la bancarrota. Tiene que hacer que Ömer İpek, un diseñador de zapatos exitoso y mujeriego, se enamore de ella y la proponga matrimonio. A cambio, recibirá una gran suma de dinero. La premisa de la serie es original y atractiva, y la trama está llena de giros inesperados y situaciones cómicas. Obviamente, como toda buena comedia romántica, las cosas no salen como Defne planea. Ella y Ömer terminan enamorándose de verdad, pero su relación se ve amenazada por el secreto que ella guarda.
El secreto de Daphne se convierte en una carga para ella, que se debate entre el amor y la culpa. Ella sabe que si Homer descubre la verdad, su relación podría terminar para siempre. La serie está llena de momentos divertidos, románticos y dramáticos, y la química entre los protagonistas, Elfyn Sangu y Bararduk, es simplemente increíble. La interpretación de Elfyn Sangu como Daphne es magistral, logrando transmitir la vulnerabilidad, la alegría y la determinación de su personaje. Bararduk, por su parte, interpreta a Homer con una mezcla de frialdad y sensibilidad que lo hace irresistible. A lo largo de la serie, Daphne y Homer se enfrentan a muchos desafíos y obstáculos. Su relación se pone a prueba constantemente por los secretos, las mentiras y las intrigas de los demás personajes. Las conspiraciones de los personajes secundarios añaden tensión y drama a la trama, manteniendo al espectador enganchado de principio a fin. Pero a pesar de todo, su amor es más fuerte que cualquier cosa y finalmente logran superar todos los obstáculos. Su amor verdadero y su confianza mutua les permiten enfrentar cualquier adversidad y construir un futuro juntos. En el final de la serie, después de muchos altibajos y reconciliaciones, Homer le entrega a Daphne las llaves de su nueva casa, un símbolo de su compromiso y de su deseo de construir un futuro juntos. La nueva casa representa un nuevo comienzo para ambos, un lugar donde pueden dejar atrás el pasado y construir una vida juntos. La entrega de las llaves es un acto de confianza y amor incondicional por parte de Homer, quien demuestra que está dispuesto a perdonar el pasado de Daphne y a apostar por su relación. Es un momento muy emotivo y romántico, que nos demuestra que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo y que siempre vale la pena luchar por la persona que amamos. Kiral Kask es una serie que nos enseña que el amor no se puede comprar, que tiene que ser sincero y verdadero. Y para terminar con broche de oro, no podemos olvidarnos de la icónica pareja de Askmemnu, Biter y Belul. Aunque su historia no termina exactamente con una reconciliación feliz y una entrega de llaves tradicional, la serie explora las complejidades del amor, el deseo y las consecuencias de las decisiones que tomamos. Askmemnu es un drama romántico que cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo adinerado mayor que ella. Biter se siente atraída por la riqueza y el estatus de Adnan, pero no lo ama de verdad. En cambio, se siente atraída por Belul Aznedar, el joven y atractivo sobrino de Adnan. La relación entre Biter y Adnan es un matrimonio por conveniencia, carente de amor y pasión. Biter se siente atrapada en una jaula dorada, rodeada de lujos pero privada de libertad emocional. Biter y Belul comienzan una aventura amorosa secreta que tiene consecuencias devastadoras para todos los involucrados. La serie explora temas como la infidelidad, la obsesión, la culpa y el arrepentimiento. La infidelidad de Biter y Belul desata una serie de eventos trágicos que culminan con la destrucción de la familia Ziyagil. Aunque su relación es tóxica y destructiva, la pasión entre Biter y Belul es innegable. La química entre los actores Beren Saat y Quantatl es electrizante, transmitiendo la intensidad del deseo y la desesperación de sus personajes. Si bien no hay una entrega de llaves literal que marque una reconciliación, la serie presenta momentos en los que la idea de un nuevo hogar juntos, lejos de las miradas y las restricciones sociales, se convierte en una fantasía recurrente para Biter. Esta fantasía representa la ilusión de un nuevo comienzo, de una vida donde su amor prohibido pueda florecer libremente. Biter sueña con escapar con Belul a un lugar donde puedan ser felices sin importarles las consecuencias. Sin embargo, la realidad es mucho más cruel y la serie termina con un final trágico. Askmemnu es una serie que nos enseña que el amor prohibido puede tener consecuencias devastadoras y que la felicidad no siempre se encuentra en los lugares que esperamos. La serie nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor, el deseo y la ambición, y sobre las decisiones que tomamos en la vida. Y hasta aquí llegamos con nuestro recorrido por las reconciliaciones y las entregas de llaves más emblemáticas de las series turcas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que el amor, aunque a veces sea complicado, siempre vale la pena. Muchas gracias por acompañarme un día más en este canal. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya servido para descubrir nuevas series turcas para ver. No olviden dejarme en los comentarios cuáles son sus parejas favoritas y qué series me recomiendan para ver. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den un buen me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y, lo más importante, que se suscriban al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos.
Nos vemos en el próximo vídeo, amantes de las series turcas. Un beso enorme.